Bien, vamos a ver ahora la unidad DOT, que tiene que ver con la parte de normas. Aquí los conceptos fundamentales que ustedes deberían conocer y manejar para esta unidad. Básicamente, entender e interpretar a qué nos referimos cuando hablamos de efectos térmicos y efectos biológicos y por qué hacemos esta comparación. A modo de información, vamos a hablar un poco de la normativa que existe en el país y en el mundo. Le voy a presentar la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, que es el órgano por excelencia que se tiene como referencia para este tipo de radiaciones. Y algo que es importante y que siempre evaluamos son los conceptos de restricciones básicas y niveles de referencias, que son dos tipos de recomendaciones que establece la INIR. Bien, ¿de qué y cómo nos cuidamos? Aquí en este esquema, en la parte superior, vemos el efecto que producen las radiaciones ionizantes sobre los tejidos, ¿sí? Ustedes conocen muy bien los efectos genotóxicos que este tipo de radiaciones pueden producir, ¿sí? Ruptura de enlaces, producción de nuevos productos, y por qué este efecto es dañino y tóxico para los tejidos. Con respecto a las radiaciones no ionizantes, lo que estamos viendo son los efectos térmicos, ¿sí? Es decir, que al absorber esta energía de los campos electromagnéticos, los tejidos se van a calentar, va a haber un incremento de temperatura, y presten atención el valor de densidad de potencia a los cuales se comienzan a producir estos efectos, en el orden de los 5.000 microvatios centímetro cuadrado. Por otro lado, fíjense que a un valor muy por debajo, en el orden de 0.1 microvatio centímetro cuadrado, aparecen lo que se conocen como efectos biológicos. ¿A qué se le denomina efecto biológico? Bueno, si como vimos en la unidad 1, las células, los componentes de nuestro tejido están formados por partículas que están cargadas, es lógico pensar que esas partículas con cargas se van a ver afectadas ante la presencia de un campo eléctrico. Y lo que se ha demostrado que a valores tan bajos de densidades de potencias del orden 0.1 microvatios en el centímetro cuadrado, aparecen estos efectos biológicos. Entonces vemos nuevamente, ahora centrándonos en lo que nos interesa, que por un lado tenemos los que se conocen como efectos térmicos, otra cosa que un aumento de temperatura en el cuerpo, que son efectos cuyos mecanismos están completamente comprendidos y se conocen su principio de acción y cómo estos actúan. Por otro lado, hay una serie de efectos que se le conocen como efectos biológicos, donde existe todavía, según qué autores veamos, un debate o controversia sobre los posibles efectos biológicos en los tejidos, que esto es lo que se conoce como electropolución. Entonces, tengamos presente estos dos tipos de efectos, el efecto térmico y estos efectos biológicos que están en duda o se lo está estudiando. Les presento a continuación, en relación a estos efectos controversiales y lo que tiene que ver con la electropolución. Aquí estamos viendo un gráfico donde se ve el flujo de densidad de potencia en las ordenadas en función de la frecuencia. Y fíjense
lo que está en verde claro aquí es los valores de densidad de potencia del ambiente, ¿sí? Del ambiente natural. Y cómo a medida que ha ido pasando los años, la cantidad de radiación ha ido aumentando. Y si uno presta atención, los picos que vemos en esta parte de aquí están dados en la zona de el uso de las telecomunicaciones, teléfonos móviles, tecnología Wi-Fi, y lo que ven en líneas de colores son los límites que establece la SNIRP, que vamos a ver más adelante. Entonces, de este gráfico podemos ver que con el pasar de los años estamos sometidos cada vez más a valores muy altos de radiación de este tipo de fuentes, no obstante las cuales aún están por debajo de lo que dice la organización que está permitido. Lo que se preguntan algunos autores, investigadores, es cuánto tiempo va a pasar para que nos adaptemos a este nuevo tipo de radiaciones no naturales, y quién va a ser el que va a definir si uno se adapta o no. Entonces, nuevamente presentada la curva, fíjense ustedes nuevamente en la zona de la telefonía celular, cómo han aumentado los valores de radiación, casi llegando al límite de lo que establece la SNIRP. Y lo que estamos presentando aquí también a la derecha es lo que tendría que ver con la radiación solar, que como ustedes saben muy bien, el cuerpo está protegido para soportar estas densidades de la radiación solar. El tema es cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo de evolución hemos tenido para poder estar adaptado a la radiación solar. Cosa que no ha sucedido aún, y no sabemos cuánto tiempo debería pasar para que nos adaptemos a estas nuevas exposiciones provenientes de los equipos tecnológicos que estamos utilizando. Entonces, en función de este planteo, nosotros le proponemos como ejercitación que lean este artículo que fue publicado hace un par de años, que da toda una evaluación de los distintos tipos de celulares, para que vean cómo se mide su emisión y lo que dicen los científicos. Y en función de eso le pedimos que lean dos documentos que están bien, por decirlo así, contra posiciones enfrentadas. Por un lado, el documento de la SNIRP. Ustedes van a ver que regula básicamente sobre los efectos térmicos e efectos inmediatos de las radiaciones no ionizantes. Y por otro lado, el documento del ingeniero Mata, que plantea el problema de la electropolución y considera aquellos efectos crónicos que se van dando con el tiempo y la exposición a los campos electromagnéticos. Por último, como le comenté el miércoles pasado, también hay un video que plantea los posibles problemas a los que nos podemos enfrentar ante una exposición crónica de este tipo de radiaciones no ionizantes. Entonces, en el campus le dejamos un muro como para entablar una discusión y después charlarlo, de qué conclusión o qué resumen hacen ustedes de este debate. Pasando ahora y concentrándonos en lo que serían los efectos térmicos, déjenme comentarles rápidamente que esta organización internacional, la SNIRP, es un grupo independiente, cuyas funciones principales tienen que ver
con trabajar y estudiar todo lo que está relacionado con las radiaciones no ionizantes. Lo que hace la ISNIRP es desarrollar recomendaciones, como establece aquí en la diapositiva, y estas recomendaciones después cada país las aplica, las actualiza o ve cómo implementarlos desde el marco normativo. Aquí le dejo la dirección. Esta página es muy interesante porque van a encontrar mucho material e información relacionado con los distintos rangos de frecuencias de radiaciones no ionizantes. Hay artículos sobre las aplicaciones, los encuentros y congresos que se hacen todos los años. Hay un sinfín de publicaciones y acá están parte de la normativa y del material que nosotros le hemos dejado en el campus. Entonces es un punto interesante para si a futuro necesitan de conocer algo sobre normativa en relación a radiaciones no ionizantes, en todo el rango. Y se va actualizando continuamente. Lo que hace la ISNIR para establecer las recomendaciones que vamos a ver más adelante es ir barriendo todo el espectro y ha ido estableciendo mecanismos relevantes de interacción y cómo esos mecanismos son capaces de producir efectos adversos. Tanto esta tabla como la siguiente, lo que hacen es barrer todos los campos desde campos estáticos e ir variando a través del tiempo hasta llegar a la zona de la radiación óptica e incluso el láser. A lo largo de los años, con diferentes tipos de ensayos, pruebas, experimentos en distintos lugares del mundo, con modelos animales, en cultivo celular y demás, se tiene perfectamente reconocido cuáles son los distintos mecanismos de interacción de las radiaciones no ionizantes con el material biológico, y a raíz de eso se han podido describir distintos efectos adversos que se producen. Por ejemplo, vamos aquí a la tercera fila que habla de los campos eléctricos variables en el tiempo hasta 10 MHz. Fíjense que lo que se conoce que pasa, y está un poco relacionado a lo que vimos en la primera unidad, está relacionado con la presencia de carga en los tejidos. Estamos en la zona de la dispersión alfa-beta, y estos movimientos de cargas o inducción de campos eléctricos debido a la variación del campo va a producir efectos de electroshock, algunas quemaduras, estimulación de las células nerviosas, musculares, que esto termina produciendo un incremento de la intensidad del campo eléctrico o de la densidad de corriente. El mismo análisis se hace para los campos magnéticos. De vuelta, el mecanismo de relevante interacción son la inducción de corriente y de campo, el efecto adverso que se conoce es la estimulación de las células nerviosas y musculares, que se termina reflejando entonces en una determinada densidad de corriente. Si avanzamos en el rango de frecuencia y vamos ahora a frecuencias mayores hasta los 300 GHz, vemos que empiezan a aparecer los fenómenos de absorción de energía. Nosotros lo vamos a dar como en general, pero dependiendo del rango de frecuencia, las absorciones pueden ser más superficiales, más profundas, y eso se traduce en efectos adversos que están relacionados al aumento de temperatura, quemaduras, electroshock, debido al efecto térmico en esta zona del espectro. Y eso se traduce como una cantidad física biológicamente efectiva que se conoce como tasa de absorción específica de energía.
Y así podemos seguir avanzando a lo largo de todo el espectro. De esta manera, entonces, la SNIRP establece dos tipos de recomendaciones. Por un lado son las restricciones básicas y por otro lado tenemos los niveles de referencia. Aquí me quiero detener porque esto es importante, nosotros los evaluamos siempre y es lo que nos permite comprender y entender qué tipo de aplicaciones podemos obtener con las radiaciones no ionizantes. ¿Qué son las restricciones básicas? Como aquí dice, están dadas en función de la cantidad biológicamente efectiva. Entonces, ¿qué es una cantidad biológicamente efectiva? Es una cantidad que se ha probado y se sabe a ciencia cierta que produce un determinado daño en los tejidos. Por ejemplo, está totalmente comprobado que a muy bajas frecuencias, si uno se pasa de una densidad de corriente de 100 mA metro cuadrado, se produce una desfibrilación, ¿sí? O una conducción a nivel de los tejidos. Eso afecta adversamente al tejido biológico. Si nos vamos para el rango de frecuencias mayores, que tiene que ver con el concepto de aumento de temperatura, está comprobado que un SAR, que es la tasa de absorción específica de energía, de un valor de 4 vatios sobre kilogramo, esa tasa de absorción específica de energía de 4 vatios sobre kilogramo está demostrado que durante 30 minutos puede llegar a producir un incremento de temperatura superior a 1 grado centígrado. Ustedes recordarán de fisiología y fisiopatología que nuestro sistema interno está capacitado para controlar estos cambios de temperatura, pero si hay un incremento superior a 1 grado, eso puede ser perjudicial para la salud. Y para valores superiores de frecuencia, haciéndonos para la zona de la radiación óptica, la cantidad biológicamente efectiva que se utiliza es la densidad de potencia. Entonces está demostrado que un valor de densidad de potencia de 5.000 vatios centímetro cuadrado produce alteraciones y algunos tipos de efectos fotoquímicos. Entonces, resumiendo, las restricciones básicas entonces son cantidades biológicamente efectivas que se conocen, producen daño sobre el material biológico. ¿Cuáles son las cantidades físicas que se utilizan para definir las restricciones básicas? Tenemos la densidad de corriente, el SAR y la densidad de potencia. ¿Cómo tenemos que traducirlo nosotros a esto? La densidad de corriente lo que nos está queriendo decir es que va a haber un valor umbral de corriente, el cual no podemos superar porque se van a producir efectos adversos, que son los que están descritos en la tabla que vimos antes, que hay un valor de SAR, que es el de 4 vatios kilogramo, que no podemos pasar para que no se produzca un aumento de temperatura superior a 1 grado centígrado, y que hay un valor de densidad de potencias a frecuencias mayores que no podemos superar si no queremos encontrarnos con efectos dañinos como ser los efectos fotoquímicos. Y es importante entonces comprender este concepto de densidad de corriente, absorción de energía y densidad de potencia, porque de aquí nosotros vamos a desprender que nosotros en las aplicaciones de diagnóstico y terapia lo que queremos hacer con las radiaciones no ionizantes es entregar temperatura, calor al cuerpo para producir algún tipo de tratamiento contra inflamaciones o algún esguince, colocando temperatura en el cuerpo, que es lo que hacen las terapias de diatermia por onda corta. No es otra cosa que entregar calor. Ese calor va a ser absorbido por el cuerpo y ese aumento de temperatura que se va a producir el efecto biológico. Y para que esto se produzca vamos a tener que trabajar en un determinado rango de frecuencia que está relacionado con este tipo de mecanismos que están probados. Ahora bien, de estos tres valores que yo les comenté, densidad de corriente, tasa de absorción específica de energía y densidad de potencia,
El único que se puede medir en forma sencilla y se puede medir a nivel de la superficie del cuerpo es la densidad de potencia. Tanto el SAR como la densidad de corriente son cantidades que uno necesita medir en el interior del cuerpo. Entonces, esto es impracticable. Por eso que muchos de estos valores se sacan por modelizaciones, experiencia con animales, con cultivos celulares, y luego se la extrapola hacia las personas. Entonces sería poco práctico establecer estos parámetros como valores de protección. Poco práctico en el sentido de que sería muy difícil decirle a las personas que se protejan de un SAR de 4 vatios sobre kilogramo porque esto es muy difícil de medir. Por eso la ISNIR establece otras recomendaciones, que es la que se conocen como niveles de referencia, que no son otra cosa que valores que están directamente vinculados a las restricciones básicas y se obtienen por modelización, digamos, y se lo trata de dar en función de una exposición externa. Es decir, los niveles de referencia, después ustedes van a ver cuando repasen y estudien, sus cantidades físicas que los representan son la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo magnético, la intensidad de corriente que pueden circular a través de las extremidades y la densidad de potencia. Es decir, todas variables que con un instrumento uno podría medirlas fácilmente. Entonces, la estrategia de la ISNIR es establecer los niveles de referencia, que son cantidades fáciles de medir por nosotros, ver esos valores de intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético, ver si cumple lo que dice la normativa. En el caso de que no se cumpla, ahí sí hay que ir a un paso más atrás y ver qué pasa con las restricciones básicas. En ese caso, debemos llamar a personal especializado para que pueda medir estos valores. Entonces, por ejemplo, un campo eléctrico de una intensidad de 20.000 voltmetros en la zona de las RF y microondas nos estaría representando el equivalente a un SAR de 4 vatios sobre kilogramo. Entonces uno lo que hace es medir esa intensidad de campo eléctrico, ver que esté por debajo de los 20.000 voltmetros y de esa manera me aseguro que voy a estar protegido contra los incrementos de temperaturas superiores a 1 grado centígrado. Entonces, normalmente nosotros en los exámenes apuntamos a que ustedes nos grafiquen, como está aquí en forma muy resumida, el espectro, es decir, baja frecuencia, radiofrecuencia, microondas, terahertz y radiación óptica, y que entiendan entonces cuáles son las cantidades biológicamente efectivas que se dan, como están indicadas acá. En esta zona del espectro se producen corrientes, en esta otra zona del espectro lo que nos interesa o lo que se produce es un aumento de temperatura, y en la última parte del espectro los efectos fotoquímicos. ¿Cómo las podemos cuantificar y medir a esas cantidades biológicamente efectivas? Bueno, a las corrientes inducidas utilizando la densidad de corriente, a los aumentos de temperatura utilizando el SAR, que es la tasa de absorción específica de energía, y el efecto fotoquímico utilizando la densidad de potencia. Entonces, esas serían las restricciones básicas. Como dice aquí en el cuadro, aquí tenemos el umbral de efecto crítico. Entonces, repasamos un valor de 100 mA metro cuadrado. Se sabe y está comprobado que produce los efectos adversos que estaban tabulados. Esto quiere decir que cualquiera que realice un experimento en cualquier laboratorio, en cualquier parte del mundo, bajo diferentes condiciones, siempre, si en el cuerpo se llega a generar una densidad de corriente de esta magnitud, vamos a tener esos problemas adversos. Lo mismo
si generamos un SAR de 4 vatios sobre kilogramo, siempre se va a producir un aumento de temperatura superior al grado centígrado. Lo mismo para la densidad de potencia. Aquí me quiero detener en el SAR, que es un valor que se da, es densidad de potencia por cantidad de masa del tejido, y normalmente estos valores se toman en un intervalo de tiempo de 30 minutos, es decir, durante 30 minutos se mide cuánta energía absorbe una determinada masa de tejido. Lo que estamos viendo debajo del cuadro aquí con distintos colores, estamos viendo aquí en rojo lo que son los efectos establecidos sobre la salud. Estos efectos establecidos sobre la salud estarían representando los valores de 100 mA, 4 vatios sobre kilogramo, 500 vatios sobre centímetro cuadrado de densidad de potencia. Lo que hace el SNIRP es colocar un factor de seguridad. Y aparece aquí esta flecha, llevando estos valores, reduciéndolo en 10 veces, quedando en 10 mA metro cuadrado, 0,4 vatios sobre kilogramo y 50 vatios sobre centímetro cuadrado para los trabajadores. Entonces tenemos ahora un factor de seguridad que me reducen estos factores adversos bien establecidos en un factor de 10. ¿Esto por qué se da? Como yo les comentaba, las medidas de SAR y densidad de corriente son muy difíciles de hacer. Se hace en cultivos celulares, en pequeños animales, por modelizaciones. Entonces hay una cierta o una gran cantidad de incertezas en las mediciones, y recuerden que a todo esto tenemos que extrapolarlos a humanos. Entonces, teniendo en cuenta esas posibles distorsiones que se pueden cometer en las experimentaciones o en las modelizaciones, se tienen en cuenta estos factores de reducción. Además, hay que tener en cuenta que no todas las personas son iguales. No es lo mismo considerar un adulto que un infante, no es lo mismo considerar personas sanas que personas enfermas. Entonces, para tener en cuenta todas esas variables, se coloca un factor de reducción de 10. Y estos nuevos valores de 10, 0, 4 y 50 se los aplican para los trabajadores. ¿Sí? Para el público en general, que sería nuestro caso, se agrega un factor de reducción de 5 con respecto a los trabajadores, lo que daría un total de 50 con respecto al valor que estaba antes en rojo, llegando a lo que se conoce como exposición segura, que es lo que está representado en verde. Entonces, para el público, para las personas comunes, se va a pedir que cumplan con una densidad de corriente de 2 mA metro cuadrado, con un SAR de 0,08 vatios sobre kilogramos y con una densidad de potencia de 10 vatios centímetros cuadrados. Entonces, estos valores, sobre todo de SAR, que estamos viendo acá de 0,08 y 0,4, son los valores que veíamos aquí en la curva cuando yo les mostraba los efectos de electropolución. Esta curva azul y gris son los valores, como dice acá, para el público y ocupacional que da la ISNIR. Es importante que comprendan este cuadro y estos factores de reducción para entender cómo trabaja la ISNIR. Aquí, simplemente para comentarle brevemente las complicaciones de medir el SAR, fíjense que hay dos definiciones de SAR. En este caso, el SAR es proporcional a la intensidad de campo eléctrico interno que se produce en los tejidos, es decir que este campo eléctrico debería medirlo en el interior de una persona, cosa que es imposible, y para eso se utilizan, cuando se hace sobre animales, sondas de campo eléctrico. Y ahí hay toda una problemática
para ver cómo actúan las ondas para los distintos valores de frecuencia. Otra forma de medirlo es midiendo los incrementos de temperatura que se puede dar en los cultivos celulares o en los tejidos, utilizando esta fórmula, que tiene un valor aquí, considerando el valor calorífico del tejido, el cambio térmico en función del tiempo. Esta ecuación tiene el problema de que se la debe calcular en forma inmediata, porque si uno deja pasar el tiempo, empiezan a actuar los mecanismos de termorregulación del cuerpo y ya no estaríamos midiendo el aumento de temperatura debido a los campos eléctricos de las fuentes. Aquí vemos un modelo experimental de cómo se calcularía para un teléfono móvil los valores de SAR. Fíjense que lo que están viendo acá con las paredes recubiertas con estos materiales con tipos piramidales es para que no haga reflexión y absorción de los campos electromagnéticos. Están los generadores de campo, un brazo robotizado que sostiene las ondas para medir los campos eléctricos y magnéticos, y aquí tenemos un soporte que sostiene el teléfono celular, que sería nuestra fuente de radiación no ionizante. Esto que están viendo aquí en celeste está representando un fantoma humano. Entonces, las mediciones que tengamos de este experimento es lo que se utiliza como valor de SAR. Y es lo que yo le hacía ver de las incertidumbres que pueden llegar a tener esas mediciones, por eso la necesidad de utilizar un factor de seguridad. Bien, ¿cuál es la secuencia de acciones que se da entonces para estar protegidos? Según la ISNIR, normalmente la Organización Mundial de la Salud es la que identifica los problemas y trata de establecer programas de investigación. Cuando estos problemas tienen que ver con las radiaciones no ionizantes, se llama ALENIR, ¿sí? Que es la comisión entonces especializada para trabajar en todo lo que tenga que ver con los efectos de las radiaciones no ionizantes, y como dice ahí, se hace una síntesis, se compila toda la información y se establecen las recomendaciones. En el caso que se tenga que tratar con respecto al cáncer, se llama el LIAR, ¿sí? Que es la encargada de evaluar las propiedades cancerígenas de las radiaciones no ionizantes. Y por último, se hace un riesgo completo entre las dos instituciones y se establecen o se ve la necesidad de revisar los estándares o no. De esta manera salen publicaciones con los valores actualizados y los distintos límites y niveles de exposición a los cuales podemos estar protegidos contra las radiaciones no ionizantes. Nuevamente, entonces, recordarles, como bien lo dice la palabra, las restricciones básicas. Los niveles de referencia son recomendaciones que establece la ISNIR. Entonces, aquí tenemos las recomendaciones de la ISNIR para la frecuencia de 900 MHz y 1.8 GHz, que son la primera frecuencia utilizada por la telefonía celular. Tenemos los valores de SAR entonces de 4, un valor de 2 cuando se considera únicamente la cabeza y 0.08 cuando se considera todo el cuerpo. Y para la misma frecuencia los niveles de referencia, que aquí pueden ver que se dan entonces en función de intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético, y son valores fáciles de medir. Y fíjense entonces que la densidad de potencia equivalente para producir estos efectos de SAR está dado en 0,45 o 0,9 milivatios centímetro cuadrado. Eso es lo que establece la INIP que habría que respetar. Entonces aquí empiezan a aparecer algunas contradicciones o algunas
dudas con respecto a estos valores. Entonces, fíjense que los valores que da la INIRP están dados a una cierta distancia del cuerpo. Fíjense lo que sucede cuando uno está pegado al cuerpo, cómo aumentan los valores de SAR. Entonces ahí ya tenemos una primera diferencia a cómo se publican y se establecen las mediciones. Entonces, si uno cumple con la distancia que establece la norma, estos son los valores de SAR que se registran, pero si uno lo hace pegado, fíjense cómo los valores de SAR están incrementados y muy por encima de los valores límites para los cuales se consideran inocuos. Fíjense los distintos países, los valores de densidad de potencia que tienen permitido. Suecia, Italia. Fíjense, Suecia está en 2.2 microvatios centímetro cuadrado. Argentina está en 965 microvatios sobre centímetro cuadrado. Miren Austria, 0.1 microvatios centímetro cuadrado. Aquí les represento un poco del estado del arte, de lo que se conoce y está comprobado, con también una serie de experimentos, como la exposición de campo electromagnético de muy baja frecuencia y de radiofrecuencia, pueden producir especies reactivas de oxígeno. Esta especie reactiva de oxígeno, si ustedes recuerdan de biología y de fisiopatología, pueden afectar la barrera hematoencefálica del cerebro, pueden producir variaciones a nivel de la membrana celular, alterar el metabolismo cerebral, estar participando en daño en el ADN, introducir algún tipo de cambio genético, y todos estos distintos tipos de mecanismos producen efectos que están relacionados a lo que se conoce como hipersensibilidad electromagnética, y lo más preocupante, que pueden llegar a producir cáncer. Una salvedad importante que todavía no he mencionado, y para empezar a diferenciar, es tener bien en claro: la ISNIRP regula y da recomendaciones únicamente sobre los efectos térmicos y sobre efectos inmediatos. La ISNIRP no dice nada de lo que nos puede pasar ante exposiciones crónicas, ¿sí? La ISNIRP no ha evaluado nada y no dice nada sobre efectos a 10 años, 15 años o 20 años, es decir, el efecto que puede tener el uso prolongado del celular o el estar expuesto a una estación repetidora de Wi-Fi, etc. Siempre está relacionado todos los estudios a lo que sucede en forma inmediata luego de aplicar una radiación no ionizante y analizar qué pasa con la absorción de energía. Todo lo que consideran los otros investigadores, los otros tipos de estudios, que es lo que nosotros marcamos aquí en esta presentación como efectos biológicos y tienen que ver con la electropolución, estudian una serie de efectos que se han determinado efectos biológicos o no térmicos, para diferenciarlos de los anteriores, y tienen que ver con efectos crónicos que pueden aparecer con el tiempo. Entonces, simplemente para concentrarnos con Argentina, Argentina desde el año 95 que tiene una ley que no hace otra cosa que seguir los estándares de la ISNIRP. Fíjense ustedes lo atrasado que está esta normativa, que en el año 95 el uso de los celulares era muy diferente a lo que es hoy en día. Entonces estamos con una normativa antigua y siempre basándonos
respetando lo que dice la INIR, que de hecho muchos países tienen este mismo criterio. Aquí nosotros podemos ver el cuadrito típico que usa la IAR para sacar si algún agente es cancerígeno o no. Actualmente el informe que hizo el IAR en el 2011 con respecto a los efectos cancerígenos que podían tener las radiaciones no ionizantes, lo ubicó como 2B, es decir, como posiblemente cancerígeno. Si ustedes vienen a la tabla, esto quiere decir que hay limitadas pruebas en animales, limitadas pruebas en humanos. Después, si a ustedes les interesa o alcanzan a ver en la literatura, van a ver que hay mucha presión para que la IARC vuelva a rever estos estándares, porque hay gente que está pidiendo que las radiaciones no ionizantes se la ubique en la posición de 2A, es decir, que ya sea suficiente evidencia en animales y probablemente en humanos como para que se lo considere como posible productor de cáncer. Que de poder definir esto y clasificarla en esa posición permite que las leyes sean aplicadas de distinta manera en los países. Vamos a discutir después el miércoles algo yo les adelanté, el tipo de presiones que hay sobre todo esto, y en el video, cuando ustedes lo vean, van a ver este tipo de discusiones y de debates. Bien, eso es todo lo que le quería comentar sobre Norma. Básicamente es un poco como disparador, para que ustedes vean, como yo les comentaba el miércoles cuando les presenté la materia, la discusión y el debate sobre la utilización del 5G, y sin entrar a querer tener una respuesta definitiva, sí nos parece importante que tengan los elementos para analizar los efectos y las controversias que se pueden dar.